Es la cantinela que repiten putinejos y aduladores del régimen cada vez que les presentas datos concretos. La economía de Rusia va bien porque el PIB crece. Rusia no va mal porque el PIB es muy bueno. Y de ahí no salen. Pero si la economía de Rusia va tan bien, ¿por qué envían burros al frente? ¿Por qué la gente protesta porque no tiene para calentarse? ¿Por qué cada vez más gente no puede pagar las hipotecas que un día el banco les concedió? El misterio del PIB mágico. Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de un mantra que se repite cíclicamente y que hace que los putinejos den palmas con las orejas: el fabuloso y maravilloso Producto Interior Bruto ruso. Los que seguís este canal ya desde hace un tiempo sabéis mi opinión de lo que significa para mí eso de que el Producto Interior Bruto de Rusia pues suba y vaya más o menos como nuestro querido Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Rusia va tan bien que un día dejará de ser un país para saltar a la estratosfera y de ahí pasar a la mesosfera para acabar saliendo por la exosfera y convertirse en el cosmos infinito, en un planeta llamado Putin. Y desde ahí seguiríamos oyendo eso de que el PIB ruso es acojonante. Pero a mí que me expliquen una cosa. Si el Producto Interior Bruto de Rusia va tan bien, si el PIB ruso va como una moto, ¿cómo es posible que la gente no tenga para calentarse en sus casas? Я житель поселка Улу, живу здесь с 75-го года. И вот впервые такая ситуация с углем. И вот туда-сюда ездим. А рядовой уголь, извините, пожалуйста, он вообще не горит. У людей котлы, которые только на сортовом или на грохоте. Печки каждый месяц чистишь от этого угля. Дома сажа, тепла нету. Правильно, у нас Цивилев умный, хороший, он понастроил развлекательные комплексы, все. Деньги пустил, Цивилева поставили, а у него денег нет людям заплатить за уголь. То есть Сердюка. Цивилев он пустил все под этот кост. Зато у нас все хорошо, люди довольны, везде пьют, везде гуляют, везде разврат. А угля нету. А газ тем более, им надо шерегеш поднять, чтобы там денежки в карман набивать. А мы будем с леса палочки сухие носить, потому что с пилой зайдешь, сушняк взять, тебя посадят, арестуют. И все, молодец. Будете говорить? Все идет Китай. Si el PIB ruso va tan bien, ¿cómo es posible que la gente se queje de que sus sueldos son unas auténticas miserias? Вы у нас в Изегале на почте работали. Да. А вы почему уволились? Ну, потом зарплату у нас копейки получаем. С Нового года в нашем селе уволился последний почтальон. И оказалось, что пенсию и газету носить некому. Пенсию я получила 15-го, а должна 10 числа. Ездить за пенсией на почту я не могу, я ходить не могу, я не вижу. Поэтому мне привезли пенсию дети. Пенсию мне получила соседка. Ну, вы потому что сами ходить не можете? Я ходить не могу, она мне принесла. Почтальон к вам не приходил? Не приходил. Si el PIB ruso va tan bien, ¿cómo es posible que ocurra esto en pleno siglo XXI? Ребенка в больницу увезти, я продаю лошадь, чтобы увезти ребенка в больницу. Я шел на работу, чтобы заработать. Это что такое? Hay un refrán muy típico: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues esto se puede aplicar perfectamente a la Rusia putiniana. Nos están vendiendo un mojón envuelto en un papel muy brillante y muy dorado, y muchos se están tirando a abrazarlo como locos, cuando en el fondo, lo que están abrazando es un truñaco
de considerables dimensiones, de dimensiones siderales, diría yo. Y es que resulta hasta ridícula la obsesión del gobierno ruso de vender esa imagen de una economía más fuerte que el Mr. Proper. El pasado 22 de enero, en estas imágenes que estáis viendo, pues Putin recitó los grandes éxitos de la economía rusa a su grupo de ministros del bloque económico que escuchaban y bajaban la cabeza. Esta misma semana, Putin se ha reunido con el primer ministro Mishustin para volver a cantar las excelencias de la economía rusa. Y fijaos al principio del vídeo como, no sé, inesperadamente, nada preparado, Putin le dice a Mishustin, oye, de esto ya hablamos hace poco, ¿no? Pero bueno, oye, ¿qué más da? Si hay que repetir, se repite. Я вчера вечером докладывал о том, что мы получили данные Росстата. Недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации, но знаю, что у вас есть последние данные, да? Да, как раз Росстат представил их первую оценку. По ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор ВВП за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%. И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране, 200 триллионов рублей за 2024 год. Прежде всего за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. В целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок. Ya lo veis, esta es la versión oficial. Un Producto Interior Bruto que vuela más alto que ni Sergei Bubka en sus buenos años y que les da el dinero por castigo si hacemos caso a lo que dice nuestro querido hombre de cabeza despejada. Entonces, ¿cómo es posible que en un país donde el dinero sale así a borbotones estén mandando burros al frente? Y no me refiero a los soldados, que esos son peores que los animalitos de cuatro patas. Sí, en el siglo XXI, cuando hablamos de drones, de inteligencia artificial, van los rusos y se marcan un arma mega super secreta, el burro. Ну, Перец, только не доебывай, пожалуйста, вопросами. Я сам не знаю, не ебу, я просто вот услышал, потом сам увидел, охуел. Просто прими это как данность, ладно? Не спрашивай, откуда, зачем, кто, для чего, как. Но факт в том, что нам выдали ослика. Он во взводе обеспечения припаркованный, говорят, вот ослик. Уралы горят? Горят. Вот, ослик. Возите на нем быка напередок. Ослик! Y claro, ya que te han pillado con el carrito del helado o con el burrito del helado, habría que decir, lo que hay que vender es que los burros en el frente es lo más normal del mundo. Y así lo reflejaba el diario kremliniano Gazeta, donde un tal general Sobolev consideraba el envío de estos animalitos a la guerra como algo de lo más normal del mundo. Que no dudo de que en algunas zonas de montaña, pues de muy difícil acceso, muy escarpadas, pues los burros o animales similares todavía puedan cumplir alguna función de carga. Pero en Ucrania, en esta parte de Ucrania, donde lo más alto que vas a encontrar es una pila de bujancas achicharradas por los drones ucranianos, pues no sé, no veo que los burros puedan tener un papel muy relevante en esta guerra. Pero oye, ¿quién soy yo para ir en contra de esos genios que habitan en el Kremlin y de sus mentes preclaras? Menos mal que nos queda la hemeroteca, en este caso Gazeta.ru, que el 2 de enero de 2021 hablaba de que el ejército ruso recibiría robots y tanques y otras armas maravillosas como cohetes hipersónicos. Y el 6 de febrero de 2025, solo 4 años más tarde, nos habla de que enviar burros al frente es lo más normal del mundo. No sé.
No me puedo explicar cómo, teniendo ese pedazo de PIB, que diría chiquito, los envíos al ejército se hayan degradado de esta manera, por decirlo suave. De verdad que no lo entiendo. Pero si Mishustin y Putin me están repitiendo, me están machacando aquí a la oreja de que el PIB ruso va mejor que el tinte de pelo de Trump, ¿cómo es posible que sus soldados vayan a caballo en el frente? Vaya, no te harás. O veamos soldados que montan a camello, lo cual nos puede llevar a pensar que estos soldados son especiales porque han digievolucionado a tuaregs de la estepa. ¿Y qué me decís de este, que cree haberse convertido en el sucesor de nuestro querido y admiradísimo Miguel Indurain? Como le hagan un control antidoping a este, va a dar peores resultados que Lance Armstrong con su dosis de EPO recién puestita. Y a las crónicas de la estepa rusa no le hace falta ningún dopaje para seguir subiendo y ya está el objetivo de los 50.000 ahí a tiro, ¿eh? Esto sí que va bien y no el PIB ruso. Y va bien gracias a vosotros, por supuesto, gracias a vuestros likes, gracias a vuestros comentarios, gracias por suscribiros, gracias por darle a la campanita y así saber cuando sale nuestro nuevo vídeo de crónicas de la estepa rusa. Y si queréis ayudar, pues ya sabéis, podéis haceros miembros del canal o también a través de PayPal, que os dejaré, como siempre, en la descripción el link o en el primer comentario ahí fijo para que, oye, si alguno quiere echar una manita, que la eche. Y ahora sí, ahora vamos a seguir viendo esos misterios que nos trae el Producto Interior Bruto ruso. Pero bueno, vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Lo primero es analizar eso que ha dicho Mishustin de que el sector manufacturero va como un tiro. Hay un periodista de Kommersant que se llama Andrei Kolesnikov, que es este que estáis viendo en la fotografía y que es un periodista especial, muy cercano al Kremlin, muy cercano a Putin, pero ¿cómo podríamos decirlo? Que a veces se toma licencias, hace unas crónicas diferentes al resto y de vez en cuando suelta veladas críticas, no muy claras porque esto es el Kremlin, ¿no? Esto es Rusia, ¿no? Pero la deja caer, ¿no? Más o menos. Y sí, todavía no ha recibido ni su ración de menta polonio ni su actualización del Windows. Es un caso extraño. Total, que este periodista hizo la crónica, a su manera, de este encuentro entre Mishustin y Putin, y en un momento se pregunta, ¿qué es eso del sector manufacturero, ¿no? ¿Se considera la industria de defensa una industria manufacturera? En sentido estricto, no. Pero no estrictamente, aparentemente, debería serlo. Porque de alguna manera es incómodo decir en voz alta que es esta industria la que da un poderoso aumento, que no va al mercado y a la economía, sino que va donde se conoce. Kolesnikov, veladamente, con este lenguaje retorcido, deja caer lo que sabemos todos, que el Producto Interior Bruto ruso está basado sobre todo en el complejo militar industrial. Y Mishustin, en su reunión con Putin, da otro dato orgulloso, que Rusia ha alcanzado un Producto Interior Bruto nominal de 200 billones de rublos, unos 2 billones de euros. Dice que eso es un récord cuando no es así. En 2013, el Producto Interior Bruto nominal de Rusia se acercaba a los 2,21 billones de euros. Y es que hay una cosa que se llama rublo y que se ha depreciado bastante, que ese dato siempre se les olvida a los putinistas. Otros datos que nos llevan a pensar que este PIB es el reflejo de la inversión en la guerra es que el pasado mes de diciembre, como cuenta Novaya Gazeta, la producción industrial se disparó
Fijaos lo que dice el diario. Sorprendentemente resulta que si durante 11 meses del 24 el sector aumentó un 0,4% mes a mes, en diciembre subió un 2,4%. La producción industrial en la Federación de Rusia se aceleró bruscamente hasta el 8,1% interanual. Para todo el año 2024 el crecimiento fue del 4,6%, pero el procesamiento en diciembre se aceleró hasta el 14,2%. Y Novaya Gazeta desgrana los crecimientos interanuales en este sector industrial. Y como podéis ver, son productos metálicos terminados, vehículos y equipos de transporte, medicamentos y materiales, ordenadores, productos electrónicos y ópticos y equipos eléctricos. Cosas que sospechosamente son muy necesarias para alimentar la maquinaria de guerra rusa. Este crecimiento milagroso del PIB no puede hacer que no veamos la realidad, con muchos sectores que lo están pasando rematadamente mal. Mirad si está regulinchi la cosa que los rusos han resucitado la Comisión Especial sobre Sostenibilidad Económica, creada en 2020 durante la pandemia y la crisis económica. La comisión, que empezó a trabajar de nuevo el pasado diciembre, debe identificar las industrias problemáticas y desarrollar medidas de asistencia para ellas. Y hay cola. Tenemos nuestra querida industria del carbón, incapaz de suministrar incluso a los propios rusos, como hemos visto. También está la industria metalúrgica, que no tiene a dónde exportar sus productos, lo mismo que la industria maderera, que no sabe qué hacer con los troncos. Y esperad que no se unan los bancos, que siguen diciendo que tienen ingresos, beneficios récord, pero por otro lado salen noticias continuamente de que cada vez son más los préstamos dados que son incapaces de cobrar. En concreto, a final de 2024, los bancos rusos tienen 1.080 millones de euros en préstamos vencidos y que no han recuperado. Eso es un 57% más que a principios de año. Los expertos avisan. Todavía es demasiado pronto para hablar de crisis, sin embargo ya están sonando las primeras señales de alerta. Tampoco sabe qué hacer muy bien el Kremlin con correos ruso, que ha acumulado 30.000 millones de rublos, unos 300 millones de euros, en pérdidas netas en los pasados 3 años. Y la lista de empresas deficitarias y que necesitan mamar del Kremlin es más larga que un día sin pan. Y el problema de fondo, como acabo de decir, es que Rusia gasta sin cesar. Y dicho con datos oficiales. Según el Ministerio de Finanzas, los gastos presupuestarios en enero ascendieron a unos gigantescos 4,3 billones de rublos, 43.000 millones de euros, un 75% más que en enero de 2024. Y os podéis imaginar que todo ese dinero no ha ido a construir fábricas de televisores ni a construir fábricas que hagan mesas de oficina. Todo ese dinero ha ido a donde tiene que ir, a lo más importante para el Kremlin, a la guerra. Por supuesto que nos han contado desde el Kremlin que todo este gasto es algo coyuntural. Pero es que solo en enero, repito, ya se han pasado del déficit previsto para 2025. Os voy a decir las cosas literales, porque no me quiero equivocar con las cifras, porque creo que es un dato muy importante. En enero de 2025, el déficit presupuestario ruso ya es de 1,7 billones de rublos, 17.000 millones de euros al cambio, o el 0,8% del Producto Interior Bruto. Mientras que el déficit presupuestario para todo el año 2025 estaba previsto en 1,17 billones de rublos, 11.700 millones de euros. Es decir, en un mes se han gastado 1,7 billones de rublos, cuando para todo el año tenían presupuestado un déficit de 1,17 billones de rublos. Y el panorama resulta desolador si hacemos caso a lo expuesto por un think tank muy cercano al Kremlin, el Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos de Corto Plazo, donde, por ejemplo, está el hermano del actual ministro de Defensa, Belousov. Según sus cálculos, y si las sanciones contra Rusia se mantienen en el tiempo, por $1 te darían hasta 130
rublos. Además, las nuevas sanciones estadounidenses contra el petróleo podrían provocar una pérdida de 156.000 millones de dólares en ingresos de divisas en 3 años. Los expertos esperan que las consecuencias sean una aceleración de la inflación, un aumento de los tipos de interés del Banco Central al 23% y una pérdida de 1,4 billones de rublos en la economía. Como podéis ver, un futuro brillante y luminoso que intentan tapar, aunque de vez en cuando a algún gerifalte ruso se le escape la verdad, le traicione el subconsciente y podamos saber algo de lo que realmente ocurre. Esto es lo que le pasó el pasado miércoles a la presidenta del Senado ruso, Matvienko, que reconoció públicamente y por primera vez que había una crisis económica en Rusia. Eso lo dijo en una sesión de la Cámara Alta tras el discurso del viceprimer ministro Novak. Matvienko hizo especial hincapié en el sector de la construcción, que se encuentra en una situación muy difícil, como podéis, o ya sabéis, ¿no? Las compras de viviendas construidas se han paralizado, hay problemas con las deudas y aumentan los precios de los materiales de construcción, comentó Matvienko. Por supuesto, este mensaje alarmista fue inmediatamente cambiado cuando empezó a trascender la gravedad de lo dicho por Matvienko. Y a los medios se difundió la versión de que no había una crisis económica, sino que lo que había era un milagro económico. Я думаю, что многие экономисты мира будут анализировать вот это экономическое чудо в России при таком давлении внешнем, санкциях. И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учетом опыта Российской Федерации. Y así con todo, los números se retuercen, se tergiversan, se ocultan para que el resultado siempre salga favorable al Kremlin. El PIB ruso crece gracias al auge de las fábricas de defensa, que producen tanques y bombas para la guerra en 3 turnos. Los sectores civiles de la economía están estancados desde mediados de 2023 y el gasto récord en defensa ha empujado a la economía a una espiral inflacionaria que ni siquiera el aumento de las tasas de interés del Banco Central ruso a un 21% anual, el nivel más alto en 20 años, ha podido detener. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha perdido más de la mitad de su inversión extranjera directa, 262.000 millones de dólares. Ha experimentado una salida récord de capitales y ha perdido 2 millones de trabajadores como resultado del reclutamiento masivo para el frente y la emigración de cientos de miles de ciudadanos al extranjero. Para equilibrar un presupuesto que por primera vez desde los tiempos de la Unión Soviética gasta 1 de cada 3 rublos en el ejército, el gobierno ha gastado 2/3 de las reservas de divisas y oro del Fondo Nacional de Bienestar, cuyos activos líquidos se han reducido a su nivel más bajo desde que se creó el fondo en 2008. Pero tranquilos, que a pesar de este desastre económico, seguiréis escuchando a los putinejos la cantinela esa de que la economía rusa va de maravilla porque el PIB crece y crece. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. До свидания.